Muy bien, vamos a terminar con el análisis de un texto clásico sobre el discernimiento espiritual y el discernimiento de los espíritus, que es el de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Al final de las 4 semanas, él pone un anexo donde explica cómo hacer el discernimiento. Las 4 semanas de los ejercicios espirituales se refieren: la primera a la vía purgativa, es decir, a la conversión; la segunda a la vía iluminativa, donde principalmente se orienta la vida cuando ya hay un establecimiento en la oración, en la contemplación inicial y en la virtud; y la tercera y la cuarta, que se refieren a la unión perfecta con Dios. En la primera semana hay muchos fenómenos espirituales, porque cuando una persona se está convirtiendo, por un lado mantiene hábitos anteriores, o sea, hábitos de pecado, de oscuridad, etc. Y por otro lado se están generando los hábitos nuevos. Entonces hay una etapa de inestabilidad, de movimiento, de perturbación, y ahí es necesario un discernimiento, es decir, una distinción de los fenómenos interiores, subjetivos, que son muchos, pero son principalmente sensibles. Están en la imaginación, están en la afectividad, y ahí influyen los demonios, los ángeles buenos y Dios. Entonces, en la medida en que es necesario, hay que discernir el sentido de esto. Pero el discernimiento, como lo pone aquí San Ignacio, no es un método absoluto para toda la vida espiritual, y sobre todo con la oración, porque hemos visto que en la oración más profunda, que es la contemplación, no hay más discernimiento, porque hay unión con Dios. El discernimiento es para llegar a eso. Entonces, tampoco hay que convertirlo en un método absoluto de la vida espiritual e incluso de la vida en general. Algunos piensan hoy que justamente todo es discernimiento continuo. Incluso hay algunos que han interpretado este discernimiento, o todos los ejercicios espirituales, a la luz de la filosofía moderna, como un jesuita francés que se llamaba Gaston Fessard, que hizo la dialéctica de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Entonces, los ejercicios a la luz de Kierkegaard, de Hegel, de Marx, etcétera, etcétera. Todo eso, evidentemente, produce más confusión que auténtico discernimiento. Vamos a analizar brevemente estas reglas para el discernimiento de los espíritus de San Ignacio, primero las que corresponden a la primera semana. Él llama, como dijimos, discreción de espíritus a esta distinción. Reglas para en alguna manera sentir y conocer las varias mociones que en la ánima se causan, las buenas para recibir y las malas para lanzar, y son más propias para la primera semana. Más propias para la primera semana porque cuando la vida espiritual se hace más elevada, el demonio suele actuar bajo la tentación de la especie de bien, o sea, engañando. En cambio, la primera semana actúa directamente. Pero este modo actual permanece siempre, no es que desaparece solo con la primera semana, que está solo en la primera semana. Dura siempre, si a veces siempre hay ataques diabólicos, también aparecen manifiestos. Pero es más propio del progreso espiritual que estos ataques sean engañosos, simulaciones. La primera regla: en las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, acostumbra comúnmente el enemigo a proponerles placeres aparentes, haciendo imaginar delectaciones y placeres sensuales, por más los conservar y aumentar en sus vicios y pecados, en las cuales personas el buen espíritu usa contrario modo, punzándoles y remordiéndoles las conciencias por el sindérese de la razón. Explico el texto.
muy simple, o sea, cuando la persona está insertada en la vida mundana, simplemente recibe lo que le da el mundo y el demonio ayuda a eso, placeres aparentes, sexuales, de dinero, de fama, de poder, etc., ¿no? Entonces, simplemente sigue ese impulso, que puede ser muy fuerte, compulsivo en algunas personas, ¿no? Y desordena toda la vida y lleva a un deterioro psíquico muy importante. Los ángeles buenos usan el estilo opuesto. Entonces, si el demonio simplemente los deja tranquilos para que sigan pecando y buscando estas cosas, los ángeles buenos les perturban la conciencia. Los ángeles buenos actúan despertándolos, como dijimos antes a propósito del Evangelio. Ahora, los ángeles buenos son los ángeles y también los buenos predicadores, ¿no? Los buenos predicadores, como hacían antes, despertaban, remordían la conciencia. Entonces no dejaban tranquilo al sujeto en su estado de deterioro. O sea, lo hacen reaccionar, porque por ese camino va mal. Tiene que salir de ahí para ir a una verdadera conversión. Se iba transpirando de la iglesia. Se iba transpirando de la iglesia. Sí. El fiel. Antes. Sí. Bueno, entonces hace falta un despertar. Un despertar que si no lo hacen los amigos, los predicadores, los que están alrededor, lo pueden hacer los ángeles. Pero eso tiene más intensidad en los ejercicios espirituales, porque ahí hay una deliberación de progresar, de ir adelante en la vida espiritual. Segunda regla, en las personas que van intensamente purgando sus pecados y en el servicio de Dios nuestro Señor devienen mejor subiendo, es el contrario modo que en la primera regla, porque entonces propio es del mal espíritu morder, tristar y poner impedimentos, inquietando con falsas razones, para que no pase adelante. Y propio del bueno dar ánimo y fuerzas, consolaciones, lágrimas, inspiraciones y quietud, facilitando y quitando todos impedimentos para que en el bien obrar proceda adelante. Bueno, aquí se trata de una situación más sutil, más espiritual, porque efectivamente se refiere a una persona que está creciendo en la vida espiritual. Entonces está saliendo, se está convirtiendo, está saliendo de los pecados, se está acercando a Dios y ahí los fenómenos ya adquieren otro carácter. Entonces el que molesta es el demonio y los ángeles buenos dejan tranquilo. ¿Por qué? Porque el sujeto está en buena disposición, está en una buena inclinación. Los ángeles malos quieren perturbar para que salga de esa disposición, de esa inclinación. Y comienza a explicar todavía algo más escondido, más sutil, o sea, el demonio introduce falacias, falsas razones, inquieta con falsas razones. Quiere decir que perturba el conocimiento. Perturba el conocimiento a través de la sensibilidad, sobre todo de la imaginación. No solamente en el sentido de que hace imaginar cosas extrañas o extravagantes, sino en el sentido de que dispone la imaginación para el razonamiento incorrecto. Porque nosotros tenemos razonamiento porque tenemos imaginación, porque no podemos entender la verdad solo de un golpe como los ángeles, instantáneamente. Necesitamos razonar. Ahora, para razonar necesitamos los sentidos, como para entender en general. Y por eso, según como está dispuesta la imaginación, procede el razonamiento. O se obstaculiza o se ayuda. A su vez, la imaginación depende de cómo está situada, cómo está dispuesta la afectividad. Porque cada uno imagina según los afectos que tiene también. Y al revés, cada uno tiene afectos según lo que imagina, hay una circulación. Entonces,
cómo está la afectividad influye sobre cómo se razona. Hay gente que tiene tan perturbada la imaginación, porque tiene perturbada la afectividad a su vez, que no puede razonar bien, simplemente concluye siempre mal. Entonces no conecta bien las premisas, etc. Y termina enredándose. Bueno, a eso ayuda el demonio. Ayuda aquí en esta situación de los ejercicios espirituales, o ayuda también en la vida normal. Y hoy hay muchos modos en que el demonio ayuda, porque basta leer libros, ir a una universidad, una escuela, etc. y ayuda al demonio, o hablar con la gente que está alrededor. Entonces se contagia el modo de pensar. ¿Qué quiere decir? Que el modo de razonar se va haciendo cada vez más confuso y apto para concluir erróneamente, especialmente por la mentalidad dialéctica, cuyo principio es la contradicción. Entonces la contradicción está insertada en el pensamiento y es vista como lo esencial del pensamiento. Entonces, de esa manera se perturba todo el razonamiento. Hegel, que escribió La ciencia de la lógica, cambió toda la lógica, es decir, todo el modo de pensar, desde el principio hasta el final. Hizo una nueva lógica. Esa nueva lógica viene de un nuevo espíritu, de otro espíritu que no es el espíritu de la verdad. Entonces, así sucede también en el individuo, no solo en la cultura, en el individuo. Por eso hay personas que no terminan de encontrar la verdad porque se hicieron su propia lógica. Y esa lógica muchas veces es poco lógica, o sea, no tiene que ver con el logo, con el verbo de Dios, sino que tiene que ver más bien con los estados subjetivos. Finalmente con un interés particular que tiene alguien, alrededor del cual gira toda su propia vida. Bueno, cuando hay iluminación espiritual, eso se va disipando, ese enredo se va disipando. Y aparece un modo más correcto de razonar. Repito, esto es fundamental porque el hombre no se puede perfeccionar nunca si no desarrolla bien su capacidad intelectual, sea en el orden natural, sea en el orden sobrenatural. O sea, el problema psicológico actual fundamental es de orden intelectual. O sea, el psicoanálisis y todas las corrientes fundamentalmente terminan situando los problemas en el afecto, en las pasiones, etc. Pero el problema de base es intelectual, o sea que no se conoce. Cuando hay ignorancia, siempre hay enfermedad psíquica, porque el hombre está hecho para conocer. Entonces, si hay un vacío que es insoportable, entonces siempre hay alteración cuando hay ignorancia. Mucha gente vive en la ignorancia, voluntariamente, no quiere conocer. Entonces, ahora, peor es la ignorancia que procede de una cierta manera voluntaria, es decir, porque hay una inclinación a la falsedad, como dijimos antes, ¿no? Entonces, la voluntad mueve a la inteligencia según su propia inclinación a lo falso, y entonces el problema se hace cada vez más insoluble si no interviene la gracia divina. Entonces, una solución psicológica no existe a esto, no hay manera. Si uno piensa mal, por más que vaya a todos los psicólogos del mundo, no se va a arreglar nunca. Si es que los psicólogos no lo ayudan a pensar. Pero pensar quiere decir conocer la verdad y razonar en orden al conocimiento de la verdad. Entonces, el buen espíritu da fuerza, ánimo, consolaciones, lágrimas, inspiraciones. Quiere decir que dispone la parte sensitiva y afectiva para conocer la verdad, para recibir la iluminación divina. Tercera regla de consolación espiritual. Llamo consolación cuando en el ánima se causa alguna moción interior, con la cual viene la ánima a inflamarse en amor de su Criador y Señor,
y consiguientemente cuando ninguna cosa criada sobre la haz de la tierra puede amar en sí, sino en el Criador de todas ellas. Asimismo, cuando lanza lágrimas motivas a amor de su Señor, ahora sea por el dolor de sus pecados o de la pasión de Cristo nuestro Señor o de otras cosas derechamente ordenadas en su servicio de alabanza. Finalmente llamo consolación todo aumento de fe, esperanza, fe y caridad, y toda leticia interna que llama y atrae a cosas celestiales y a la propia salud de su ánima, quietándola y pacificándola en su Creador y Señor. Entonces, la consolación que viene de Dios directamente o a través de los ángeles produce una armonía que el sujeto puede percibir, porque hay un conocimiento que el alma tiene de sí, que es indirecto a través de los frutos, podríamos decir, y también directo, percibiendo directamente. Entonces, esta persona que está consolada, iluminada, percibe esa armonía. Y es de notar aquí que San Ignacio dice que el verdadero conocimiento de Dios está unido con el afecto, ¿no? Porque muy de lejos ya comienza la unión con la Trinidad, la cual, como dice Santo Tomás, la palabra no es una palabra cualquiera, sino una palabra que inspira amor. Todavía no hay un amor muy espiritual, pero hay un amor afectivo. Un amor que está conectado con la sensibilidad, que a su vez está mejor dispuesta por esta consolación que viene de lo alto. Cuarta regla de desolación espiritual. Llamo desolación a todo lo contrario de la tercera regla, así como oscuridad del ánima, turbación en ella, moción a las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones. O sea, hay un momento en que las personas que se están transformando o están creciendo pueden sentir esto, que es como un anticipo de las tinieblas espirituales, que son mucho más profundas que estas. Esto es un estado de alteración afectivo, o sea, y sensitivo, hay una oscuridad. Pero esta no es la noche oscura que dice San Juan de la Cruz, que viene del exceso de luz, sino un ofuscamiento de la capacidad intelectual por la mala disposición de la parte sensitiva, de la imaginación y de los afectos, de los apetitos. Y en ese momento pueden intervenir los ángeles malos, que hacen que una persona se sienta toda perturbada, oscura, con malos pensamientos, inclinada a cosas bajas y terrenales. Entonces se olvida de lo celestial, como había dicho antes, ¿no? Lo celestial, ¿qué quiere decir? Al principio quiere decir lo sagrado, fundamentalmente lo que llamamos sagrado. Es decir, lo que se refiere al culto de Dios y a los sacramentos y a la oración. Entonces, todavía no hay una gran vida espiritual, pero hay una inclinación a lo auténticamente religioso que conecta con Dios. En cambio, y eso es en cierta manera celestial, porque sobre todo eso deriva finalmente de la Eucaristía, donde está Cristo resucitado, que está en el cielo. Entonces uno tiene un contacto con el cielo. En cambio, cuando se siente al revés, tiene contacto con la tierra. La tierra quiere decir los hombres mal dispuestos y el demonio que gobierna el mundo. Todo eso produce perturbación, tinieblas, oscuridad, inclinación a cosas bajas y terrenales, y pereza, sobre todo pereza de todo tipo, asedia, tristeza de las cosas espirituales, etc. Todo eso, todas esas pasiones son contrarias. Ahora, para San Ignacio esto puede pasar alternativamente, es decir, en poco tiempo. Por ejemplo, de la mañana a la tarde o de un día para el otro. O sea, no es algo extraño, ¿no? Hoy algún psiquiatra le diría que es un bipolar, pero en realidad lo que tiene es un influjo alternativo
de estos espíritus contrarios. Entonces a veces está como triste, perturbado, oscurecido, etc. Y a veces está como alegre, etc., ¿no? Ahora, cuando hay una perturbación psiquiátrica, muchas veces esta bipolaridad depende de que el mal espíritu influye de los dos lados, porque aquí es uno bueno y otro malo, pero a veces es el mismo malo que produce una exaltación y una depresión. Ahora, como los psiquiatras esto no lo saben, en general, entonces pueden confundir un caso con el otro. La cuarta, de desolación espiritual. Llamo desolación todo lo contrario a la tercera regla, así como oscuridad del ánima, turbación de ella, moción a cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a infidencia, falta de confianza quiere decir, sin esperanza, sin amor, aseándose toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Criador y Señor. Porque así como la consolación es contraria a la desolación, de la misma manera los pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación. Por eso la función del Padre Espiritual, ya desde los Padres del Desierto tenían que conocer los pensamientos de los hijos o discípulos espirituales, porque de ahí depende todo, de los pensamientos. La quinta. En tiempo de desolación, nunca hacer mudanza, mas estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día antecedente a la tal desolación. Sí, aquí está claramente dicho por San Ignacio que esto puede pasar de un día para el otro. O sea, si alguien está perturbado mal un día, y antes no estaba así el día anterior, no tiene que cambiar cuando está perturbado, oscurecido, entristecido, deprimido, etc. Tiene que mantenerse firme en el estado en que estaba antecedentemente, cuando estaba bien. Porque cuando estaba bien lo iluminaba el buen espíritu, cuando está mal lo ilumina el mal espíritu. Porque así como en la consolación nos guía y aconseja más el buen espíritu, así en la desolación el malo, con cuyos consejos no podemos tomar camino para acertar. Entonces, si uno está perturbado y lo está influyendo el demonio, justamente no tiene que decidir en ese momento cuando tiene el mal influjo, tiene que esperar hasta que esté iluminado de vuelta. Y para eso tiene que perseverar en la decisión que había tomado cuando estaba iluminado bien.